Seguimos trabajando con el cuadernillo 3. Los trabajos para construir y cuidar una casa. Estaremos trabajando con las actividades 5 y 6. Tercer día de la semana 2. Muy bien, Angélica, gracias. Hoy, como le digo, Angélica, estaremos trabajando con las actividades 5 y 6 en el tercer día. Iniciamos con la actividad 5, conocer más sobre un oficio. En esta actividad conocerá qué es un reportaje, preparará y realizará una entrevista a alguien que se dedique al oficio de la construcción. Esta actividad te ayudará bastante para la actividad de cierre de la semana. Vamos a ver qué tenemos que hacer en la tarea 1. La tarea 1 nos indica el icono que pensemos. Que pensemos en la persona que vamos a elegir para realizarle una entrevista. Nos da unas informaciones muy valiosas. En esto dice que los oficios son muy necesarios. Claro que los oficios son necesarios para las comunidades. Ahora debe de ir pensando a quién entrevistará para luego realizar tu reportaje. ¿Sabe qué es un reportaje? Vamos a informarte. Presta mucha atención y sabrá qué es un reportaje. Ahora bien, un reportaje no es más que un trabajo periodístico que nos sirve para informar sobre algún tema de interés. La persona que realiza el reportaje le dicen reportero. Y para empezar un reportaje debe de investigar sobre el tema del cual tratará con el personaje. Además, debe de conocer el trabajo que realiza ese personaje que elegiste para tu reportaje. Miren, aquí, entonces, ¿qué hará? Bien, ahí pregunta, ¿qué hago? Vete preparando. Dice, prepara un reportaje para entrevistar a una persona que trabaje o haya trabajado en la construcción. Debe de preguntarle a mami o a papi o abuelo con quien vivas a quién podía entrevistar que trabaje en el área de construcción. Puede ser alguien que diseñe casa, que construya, que repare parte de la casa, que sepa cómo hacer cortinado, tapizado, sillas, sillones o arreglar muebles. Ve pensando en la persona que entrevistará. Eso es lo que debe de hacer en la tarea 1. Vamos a ver en la tarea 2 qué debe de hacer. Aquí te pide que utilice hoja borrador. Que entonces, en la tarea 2, cada entrevista tiene su preparación. Vete preparándote para realizar tu entrevista. Aquí te indica, en actividades anteriores, entrevistaste a personas, claro que sí. Entrevistaste y preguntaste sobre la infancia de una persona mayor, entrevistaste sobre la comida navideña en el cuadernillo anterior. En esta ocasión, debe de entrevistar a una persona del área de la construcción. Esa entrevista será para reunir información sobre un oficio y luego escribir tu reportaje como una noticia. Debe de preparar las preguntas que quieres hacer. Claro, los reporteros se preparan antes de realizar una entrevista. Piensa y escríbela en hoja. Puedo tomar esta idea como referencia. A la hora de tú realizar tu entrevista, esto te ayudará. Te muestro qué te puede ayudar. De dónde tú puedes sacar las preguntas que realizará la persona que elegiste. Puedes preguntarle, ¿cómo es eso? ¿Cómo es el oficio que hace? ¿Cuáles herramientas necesita para trabajar?
la forma en que aprendió el oficio, quién lo llevó, cómo aprendió ese oficio. También le puede preguntar las cosas que le gustan de ese oficio y también las cosas que no le gustan. También puede preguntarle sobre el esfuerzo físico que requiere ese trabajo que esa persona realiza. Bien, vamos a ver qué tenemos que hacer en la tarea 3. Recuerda, en la tarea 2 debe de hacerlo en hoja borrador, irte preparando para esa entrevista, para luego realizar tu reportaje. Entonces, tarea 3. Revisa las preguntas que escribiste en tu hoja. Ahora bien, en esta parte, ve revisando las preguntas que le realizará a la persona que entrevistará. Léelas en voz alta para hacer una buena manera de comprobar si la tienen bien o si la persona te entiende. Leer bien las preguntas es muy importante antes de iniciar una entrevista. También puede hacerle las preguntas a una persona de confianza para ver si se entiende. Ahora bien, verifica si usaste los signos de pregunta. Recuerda que siempre que se realiza una pregunta, una interrogante, debemos colocar estos signos de interrogación. Entonces, esto debe de pasarla a tu cuaderno de manera ya bien finalizada. Vamos a ver qué debemos realizar en la tarea 4. En la tarea 4 nos indica investigar. Todo reportero, toda persona que va a entrevistar debe siempre investigar. Lleva a cabo tu entrevista, te pide. Recuerda siempre saludar y agradecer al final. Toma nota de la respuesta en una hoja. Puedes hacer preguntas adicionales si necesitas más información o surgen un tema interesante durante la entrevista. Recuerda que la entrevista es abierta. Si puedes grabarla en audio o video, mucho mejor. Pero recuerda pedirle permiso antes de grabar un audio o un video. Eso es lo que debes de hacer durante tu entrevista. En la actividad 6, que tiene como nombre lo que conocí del oficio a través de la entrevista. Aquí en la tarea 1 nos dice las partes de un reportaje. Muchas de las noticias escritas en los periódicos son reportajes. A través de la entrevista has recogido mucha información sobre un oficio de la construcción. Para escribir bien tu reportaje debes seguir el orden propio de la noticia en general. En esta tarea te pide que lea esa información que acabo de compartir contigo. Aquí dice que eso se encuentra en la página 15 de tu cuadernillo. Aquí te pregunta, ¿cuáles son las partes de un reportaje? Para realizar un reportaje debemos saber que el reportaje debe tener un título, una breve introducción, el desarrollo del asunto central, una frase de cierre y algunas imágenes o fotografías sobre el tema del cual estás realizando el reportaje. Entonces, ya ensaya el texto de tu reportaje. Mucha atención a esta parte. Mira, para tú realizar tu reportaje, llévate o guíate de esta orientación que te da el cuadernillo. Dice, ensaya el texto de tu reportaje en varias hojas. Escribe el nombre de quien has entrevistado. Lo primero que debe hacer es escribir el nombre de quien ha entrevistado, a qué se dedica, cómo es su trabajo, cómo aprendió a hacerlo, qué cosas son interesantes de su oficio. Entonces, sigue las indicaciones del siguiente cuadro para las orientaciones a la hora de realizar tu reportaje. Primera parte. ¿Qué es lo primero que debe de hacer?
colocar el título. Dice, orientaciones, debe ser breve, el título debe ser breve, anticipar el tema y despertar el interés. Aquí te da un ejemplo de cómo puede ser el título, los secretos de un electricista. Ese es un título bien motivador y es breve y de interés. Así puede ser tu título, algo parecido. Ahora bien, la parte de la introducción, ¿qué es lo que hará a la hora de hacer la introducción? Dice, en la introducción se cuenta brevemente de qué se trata el texto. Se menciona al entrevistado para que lo consultemos. Entonces, un ejemplo aquí te da en la parte de la introducción, guíate de ahí cómo tú realizarás tu introducción. Dice, conversamos con Rafael, un experto en la electricidad, y conocimos muchas cosas sobre su oficio. Algo parecido así realizará en la parte de la introducción. Entonces, cuerpo desarrollo. Dice algunas orientaciones. Se presenta la información obtenida en la entrevista. Es la parte más larga. Dice, Rafael aprendió su oficio de un tío, puede ser un ejemplo. Lo que más le gusta de su trabajo es que puede ayudar a muchas personas a resolver sus problemas. Puede ser que esto es un ejemplo. A Rafael le pasó una cosa increíble en su trabajo. Sí, sí es así. Eso es parte del desarrollo a la hora de escribir un reportaje. Entonces, cierre y conclusión. ¿Cómo puedo hacer el cierre y la conclusión? La conclusión dice la orientación. En una o dos frases se reflexiona sobre la entrevista y el tema. Esta entrevista reveló muchos secretos de los electricistas y ahora sabemos que ellos ganan mucho dinero, que ellos son los encargados de colocar los bombillos, de colocar los tomacorrientes y todo eso. Es en el caso de los electricistas. Recuerda que tu reportaje será de una persona que trabaja en el área de construcción. Entonces, firma, fecha y lugar. Dice, indica el nombre del reportero o la reportera, la fecha en que escribió el texto y el lugar. Ahora bien, aquí dice Ramona Martínez, 20 de enero del año 2021. Santo Domingo, República Dominicana. Aquí colocará tu nombre, colocará la fecha del día que hiciste el reportaje y la fecha completa, la ciudad y el país. Eso es lo que debe hacer para hacer un buen reportaje. Espero que te haya ayudado. Y por último, tarea 2. En la tarea 2 dice escritura final de reportaje. Dice, lee en voz alta para ti lo que escribiste y haz los ajustes que sean necesarios. Esto es para pasar ya a tu cuaderno. Entonces, también lo puede leer alguien de tu familia y escuchar sus ideas. Revisa la redacción, la ortografía, la puntuación y separación de las palabras del borrador. Haz un dibujo o selecciona una imagen para el reportaje relacionada al oficio del reportaje de la persona que está entrevistando. Escribe en el cuaderno el texto completo del reportaje y pega la imagen o el dibujo. Entonces inventa el nombre del periódico que publicará el reportaje. Eso es lo que debe de hacer. Prepárate y realiza con éxito tu reportaje. Espero que estas capacitaciones te hayan ayudado en este cuadernillo. Recuerda anotar en la planilla de seguimiento que se encuentra al final de tu cuadernillo. Hasta la próxima clase. ¡Adiós! Quédate en casa.